Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, también militante de Acción Democrática y profesor universitario. Hablábamos específicamente de esa responsabilidad en que estaba dentro de esta Comisión de Política Exterior y mantenía una firme posición de rechazo a esta amenaza a la soberanía nacional que en las últimas horas, se convirtió lamentablemente en un hecho, dejando como resultado, hablábamos de las personas fallecidas y también esta ausencia del presidente de la República. ¿Cómo se ha tomado en el seno de Acción Democrática y también usted como experto en la materia estos últimos hechos? Insisto y se lo diré cada rato, nuestro absoluto rechazo a lo ocurrido. Es un absoluto rechazo. El presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, no puede ser que sea juzgado, enjuiciado, por otro país porque se le ocurrió a otro país. Los problemas venezolanos son de Venezuela. Entonces, es un rechazo absoluto a lo ocurrido. Es una violación del derecho internacional. Pero lo que más me preocupa es que haya dicho el presidente Trump que no hubo bajas, que todo quedó muy bien. No hubo bajas para ellos, pero a nosotros sí nos quedaron unos cadáveres que nos duelen a los venezolanos. Yo no conozco a los que murieron, pero son venezolanos y eso me tiene que doler. Yo no puedo celebrar ese triunfo que hace el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos, diciendo que fue un éxito porque no tuvo bajas. No tuvo bajas ya, pero tengo venezolanos, que a mí sí me duele, que son paisanos míos, que nacieron en el mismo territorio que yo, y tengo que rechazar que hechos como esos tenga que morir un venezolano, porque antes era por un problema interno entre venezolanos, pero estar de acuerdo con que ¿quién puede estar de acuerdo en que eso ocurra? Ahora bien, en ese conocimiento del derecho internacional, se espera que en horas del mediodía, esto en la ciudad de Nueva York, hay una serie de 4 delitos, 4 imputaciones, lo que se conoce hasta ahora, por lo que sería procesado el primer mandatario nacional. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos tribunales este tema aquí del derecho internacional? ¿Cómo opera este alcance de lo que tiene que ver con este tipo de delitos que pudiera, llevarse una persona a ser juzgada en un sistema judicial extranjero? Bueno, de eso conocerá la justicia americana, que yo me imagino que le pondrá un coto a eso, y no estoy en condiciones de revisar o analizar, aún conociendo cuál fue o cuál será la mecánica que tienen que hacer. Lo que sí yo insisto es que es una violación a mi territorio, es una violación al país, y de eso no me saca porque es que eso es lo que me indigna, que alguien pueda venir con unos aviones, unos helicópteros y protegidos por unos aviones encima, me comentaban. Naciones civiles, aeropuertos, casas, sitios, el misil distingue entre quién es chavista y quién no es chavista. Pues no, eso no puede ser aceptado de ninguna manera y hay que rechazarlo contundentemente. Y yo creo que la Asamblea Nacional tendrá que pronunciarse al respecto y tenga la seguridad que yo tengo mi voz dispuesta para rechazar cualquier tipo de amenaza e intervención a hechos que han ocurrido como ocurrieron el pasado día sábado. Y hubo una serie de análisis a priori que hicieron algunos analistas entrevistados en diferentes medios, redes sociales, en plataformas que operan dentro y fuera de Venezuela, y unos tenían un punto de vista donde hablaban de una justificación con respecto a este tipo de acciones judiciales debido a estos supuestos delitos de narcotráfico. Otros hablaban de que no existe ningún tipo de justificación ni de comprobación con respecto a estas acciones que terminaron con esta captura del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto era el análisis que hacían con respecto a la gravedad de esos delitos internacionales que pudieran justificar este tipo de acciones. ¿Cuáles serían esos delitos que permiten llevar a un juicio internacional? Bueno, ahí le hago una acotación. Cuando usted habla de captura, captura es cuando te lo hace un organismo competente. Esto es un secuestro que se hizo de un venezolano, de 2 venezolanos que pudieron haber sido cualquiera pudo haber sido. Y pudo haber sido la cantidad que ellos hubiesen querido, de acuerdo a cómo ellos plantean su tipo de justicia. ¿Qué va a ocurrir en ese sistema de justicia americano? Veremos cómo se va a manejar. Pero lo que sí está claro, a la luz del derecho internacional público, el derecho internacional privado inclusive, que hubo una violación. Y eso creo que no tiene el debido proceso, porque no puede ser que alguien de un país va a la otra. Ahora, insisto mucho en lo que han señalado varios de los mandatarios, inclusive algunos que no son partidarios del gobierno,
que así como le pasó a Venezuela, le puede pasar a cualquiera. Pero no es verdad que le puede pasar a cualquiera. Yo no me imagino que esto le irá a pasar a Corea del Norte. No lo veo llegando a Corea del Norte, a quien acusan de dictador al señor Kim. No lo veo. Esto es porque sienten que nosotros somos débiles, somos frágiles. Pues no. Yo creo que nosotros lo único que tenemos que es la palabra y la voz. Nosotros tenemos que alzarla para rechazarla mundialmente. Y todos los organismos internacionales tenemos que acudir a denunciarlo que ocurrió en Venezuela, que sencillamente es una vulneración de la soberanía nacional. Se hablaba también en esa preocupación de que pudiera sucederle a otros países. Básicamente, los primeros en manifestarse fueron los vecinos dentro de este mismo continente, en la región, vecinos inmediatos que la amenaza veían la situación Colombia de Venezuela, pero también algunos analistas señalaban, en estas pocas horas del fin de semana, señalaban de que Venezuela tiene una serie de recursos que no tienen estos vecinos u otros países en el mismo continente. Bueno, entonces, hablaban de esta magnitud, en diferencia de amenaza o de riesgo latente de concretar otra acción militar por parte de Estados Unidos en la región. El tema, para que le quede claro al televidente, el tema no es que a Estados Unidos le duele Venezuela, ni está preocupado por Venezuela, ni tiene una angustia venezolana, ni tiene una angustia por lo que pasa en Venezuela. Sencillamente el presidente Trump ha sido muy claro desde hace tiempo. Me interesa el petróleo de Venezuela, me interesa administrarlo, me interesa ponerle la mano. Y en eso hay venezolanos que puedan estar de acuerdo. Esa es mi pregunta. O sea, yo quiero saber qué venezolano está de acuerdo en que nuestras riquezas, nuestro petróleo, nuestros minerales, nuestras cosas que llaman ahora minerales raros, extraños para el desarrollo tecnológico, esté en manos de otro país, llámese Estados Unidos o llámese como se llame. ¿Usted puede estar de acuerdo en eso, que esa explotación petrolera la haga otro país? Bueno, yo en esa no me anoto, en esa no estoy de acuerdo. También ha habido diferentes puntos de vista con respecto a esa situación que planteaba el presidente de los Estados Unidos con respecto a deudas, posibles deudas, cuentas pendientes en materia petrolera, instalaciones, infraestructura entre Venezuela y Estados Unidos, que señalaba que era una cuenta pendiente en materia energética. Ese embuste no es verdad. Eso tuvo diferentes puntos de opinión, porque algunos analistas señalaban o daban veracidad de esta situación con respecto en apoyo a las sanciones y todo lo que ha tenido que ver con el tema energético, y otros señalaban que estas cuentas no debían arreglarse con una intervención militar en caso de que existieran. Lo grave es que venezolanos, con la rivalidad política que existe en Venezuela, crean que con intervenciones y con eso van a saldar su cuenta personal que tienen en la política venezolana interna. O sea, yo no puedo apoyar una invasión, yo no puedo apoyar un bloqueo, yo no puedo aprobar unas sanciones. Y en cuanto a lo que han señalado desde este tiempo, la nacionalización petrolera en tiempos del presidente Pérez, pues se pagó todo, se pagó hasta el último centavo, tanto así que han habido presidentes desde el año 74 hasta ahorita en Estados Unidos y ninguno ha reclamado, pero él tampoco lo hizo en su primer gobierno, porque es que él se refiere al presidente Biden, pero es que tampoco lo reclamó en su tiempo, y ahora tomarlo a la fuerza porque cree que puede ser el dueño de Venezuela. Pues no, por allí no es el camino, y los venezolanos tenemos, insisto, todas las veces que la puedo repetir, rechazar ese tipo de cosas. ¿Cómo que el presidente de los Estados Unidos dice con claridad, voy a administrar el petróleo venezolano? Pero ¿quién puede estar de acuerdo con eso? También hubo series de opiniones, principalmente en plataformas sociales, con respecto a esta situación, porque algunos señalaban que ya se venía de una serie de sanciones que precisamente habían puesto un cerco a lo que es el mercado energético petrolero. Que ya era una violación también. Y precisamente hablaban de la escalada ya a esto, lo que usted le subieron el volumen, pasaron de bloqueo a sanciones a una invasión. Y a querer apropiarse de nuestras riquezas y administrar nuestras riquezas, pero porque eso es suyo, ¿de cuándo acá? O sea, ¿cómo es eso? Y ese es el mecanismo para que usted invada un país para cobrarse una deuda que no debemos. Eso no es el camino. Ahora bien, la incertidumbre en el ciudadano también expresada pues en conversaciones durante el fin de semana, en plataformas sociales, es precisamente parte de allí. Ahora, ¿qué pudiera suceder con respecto a esa advertencia o ese anuncio que ha hecho el presidente de los Estados Unidos de esa administración de los recursos, del petróleo, de la industria, infraestructura? Hay que alzar la voz. Yo creo de manera puntual. No es tiempo para que la gente guarde silencio. Yo creo que no es tiempo
Decía alguien un tiempo para los tibios, me comentaba alguien esa frase. O sea, eso de que salir a rechazarlo, hay que hacerlo, rechazarlo y ver cómo unimos las voces para rechazar eso. Pero ¿por qué hacen eso? Porque los Estados Unidos nos encuentra dividido en las opiniones. Los venezolanos no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera para las mínimas cosas. Imagínate tú que en territorio hay todavía gente venezolana que pueda estar de acuerdo en eso. Y eso lo aprecian los Estados Unidos, eso lo aprecia y nos agarra dividido. Somos un país dividido para todo. Ojalá que en el ejemplo que demos hoy en Cámara sea un ejemplo de unidad. Ruego a Dios que nosotros tengamos un ejemplo de unidad en el día de hoy. Nosotros en la Alianza Democrática que comento, ha sido ratificado Timoteo Zambrano como director y como subdirector a Luis Augusto Romero, pues hemos ratificado por unanimidad esta decisión y creo que es lo más acertado que hemos hecho dentro de la Alianza, que es la continuidad del último año y el primer año de esta nueva legislatura. Creo que es una decisión muy acertada lo que hicimos en el día de ayer en tomar estas decisiones de director y subdirector, y ojalá que nosotros podamos entendernos con las distintas fracciones y alzar en una sola voz nuestro rechazo a la vulneración de nuestro territorio y de nuestra soberanía. Diputado, es un ejemplo que podemos dar en Cámara en el día de hoy. Debemos hacer una nueva pausa, pero se refiere precisamente a esas personas que venían aupando y apoyando lo que era una intervención extranjera. Hubo una serie de medidas, de debate, de leyes sancionadas la fiesta y no para les dieron pequeño. Precisamente de alguna forma penalizar a estas personas, algunas responsabilidades, algunas imputaciones de estas personas que incitaban a la violencia y a la violación de la soberanía nacional. Pero esto ahora se ha concretado. ¿Qué va a pasar ahora con esas personas que han sido responsabilizadas o ya previamente tenían imputaciones por parte de la ley